uno. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos acá reunidos. Podemos estar en este momento disfrutando de la presencia del Señor aquí en casa, como iglesia, aquí reunidos presencialmente, y también los que están en casa, están allí. Les damos la bienvenida a todos en esta hora. Muy bien, hoy es un día especial. ¿Cuántos creen que hoy es un día especial? Donde hemos visto la gracia, el favor de Dios, la misericordia del Señor, donde hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Y esta semana, ¿para cuántos fue de bendición con la semana de oración? Amén. ¿Cuántos vimos la respuesta de parte del Señor? Yo sé que Dios va a ir respondiendo grandes cosas, y si creemos vamos a ver cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces vamos a seguir con esa misma actitud. El martes igual seguimos con nuestra oración, para que usted siga allí conectado, y también los jueves. Vamos a leer, por favor, Hechos 17:30. Hechos 17:30. Si lo tiene, cuando lo encuentre, me dice amén. Y si no, diga ay de mí, que no lo encuentro. Está en el Nuevo Testamento. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, dice la palabra, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti. Dígale: Señor, habla mi vida. Quiero salir renovado, transformado por tu poder, por tu presencia. No queremos ser iguales, queremos ser llenos de ti, queremos ser personas que te reflejemos en todo lugar, Señor. Gracias, porque yo sé que esta palabra, Señor, va a producir un efecto en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy está titulado Un llamado al arrepentimiento. ¿Cuál es el tema? Un llamado al arrepentimiento. Amén. Ese es un texto que se usa mucho cuando uno empieza a discipular a alguien, donde le dice a la persona que está empezando a dar esos pasos en la vida cristiana acerca de la importancia de que tiene que cambiar su vida, de que tiene que arrepentirse, que tiene que empezar una nueva vida en el Señor. Y estos días Dios me ha inquietado mucho frente a eso, ¿sí? De hecho, ha estado ahí martillando en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Y por eso hoy quiero hablarles acerca de este tema, un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Usted dirá, bueno, pero pastor, aquí ya todos nos hemos arrepentido. Bueno, eso solo lo conoce Dios. Pero sabe, este mensaje del arrepentimiento es un mensaje que desde el Antiguo Testamento hasta ahora es vigente, ¿sí? Y lo más especial, póngale cuidado a esto, Dios le hacía ese llamado en especial, aunque es para toda la humanidad, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento era un mensaje siempre que Dios daba al pueblo de Israel, donde él mismo le decía a su pueblo, mire, tienen que arrepentirse. Y es chistoso, pero pues se supone que si ya somos cristianos, pues hombre, deberíamos estar, sí o no, ya bien, ¿sí? Pero al parecer, algo que siempre ha pasado en el pueblo de Dios es que a veces se cometen muchos errores, somos inestables en nuestra vida cristiana. Y ahí donde el Señor quiere que nosotros realmente podamos tener un verdadero cambio en nuestra vida. Recuerde que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia y significa cambio de idea, volverse, cambio de actitud, de modo de pensar o de plan de vida, ¿sí? Es que la palabra arrepentimiento significa cambio de idea, volverse, cambio de actitud o de modo de pensar o de plan de vida. Es decir, es un cambio de dirección. Entonces, ¿qué está esperando Dios en nosotros como pueblo? Que podamos ser personas que realmente hayamos ¿qué? Cambiado, ¿sí? ¿Sabe que Dios cuestionaba mucho eso en el pueblo de Israel? Porque decían profesar ser hijos de Dios, pero sus actitudes, sus comportamientos, su estilo de vida, hasta su forma de pensar no era la de un hijo de Dios.
Por eso el apóstol Pablo, no lo vamos a leer, pero hay un texto, incluso estos días lo vamos a estudiar en las oraciones por la mañana, el libro de Colosenses, donde el Señor le dice a los colosenses a través de Pablo, le dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, donde le está diciendo: mire, quítese de vosotros. Entonces empieza a hacer una lista: la ira, el enojo, la maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya en la parte moral empieza a decir la fornicación, el adulterio, o sea, habla de un morir constante. Eso tiene que ver con ese cambio. Y yo creo yo, que todos los que estamos aquí presentes y tal vez los que nos están escuchando, vamos en un proceso de ¿qué? De transformación. Y tal vez todavía hay cosas que tenemos que cambiar, ¿sí o no? Todavía hay cosas que tenemos que dejar, donde tenemos que decirle: Señor, todavía me falta en esta área. Algunos dirán: bueno, yo ya dejé el trago, yo ya dejé la mentira, yo ya dejé de bailar, yo ya dejé tal cosa, pero todavía es una persona que tiene malos pensamientos, que todavía actúa impulsivamente, porque hay personas que no se les puede decir nada porque ¡pum!, explotan, ¿sí o no? Y sabe que personas en un momento de ira están matados, ¿sí o no? En un momento de ira se dicen cosas que a veces uno dice: ¿yo por qué dije todo eso? O se reacciona de una manera que uno dice: Dios mío. Entonces, por ejemplo, a veces se levanta la mano, ¿sí? O toman ya un arma y empiezan a hacerle daño a esa persona porque se enceguecen. Porque de hecho la Biblia dice, Jesús dice allí el Señor dice allí en Efesios, dice que airaos, pero no ¿qué? No pequéis, no deje que el sol se turbe sobre vuestro enojo. Entonces vemos la importancia de eso. O sea, yo creo que todos los días tenemos que ir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, hoy tengo que arrepentirme de esto. Hoy he actuado mal, hoy he pensado esto, hoy he dicho estas palabras, hoy hice con mi vida cosas que no están bien, por lo tanto necesito cambiar. ¿Cuántos creen que necesitamos cambiar en este tiempo? Amén, necesitamos un cambio en nuestra vida. Entonces vamos a mirar, en primer lugar vamos a ver unos puntos que el Señor nos enseña acerca de esto y qué dice la Biblia acerca de este tema tan importante. Entonces vamos a mirar la Biblia. En primer lugar, reconoce que el arrepentimiento tanto de Dios reconoce tanto el arrepentimiento en Dios como del hombre. Usted dirá: ¿cómo así que en Dios? ¿Sí? Vamos a mirar unos ejemplos donde el Señor hace algo, siente dolor, porque escuche esto: la palabra arrepentimiento también significa tener dolor o sentir un pesar profundo, seguido allí por una acción, ¿sí? Es donde usted dice: uy, yo la embarré. Yo no sé si usted ha sentido eso, como que usted siente un temor, usted siente una angustia, usted siente vergüenza. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que uno dice: uy, Dios mío, ¿yo por qué estoy actuando así? Pero acá hay un caso donde el Señor sintió fue dolor, donde el Señor sintió fue algo allí donde el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho esta manera. En pocas palabras, mire lo que dice Génesis 6:6. Entonces el Señor, Génesis 6:6, el primer libro de la Biblia, dice: entonces el Señor, mira lo que dice, lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Esta traducción es la nueva traducción viviente, para que pronto si ven como un poquito de cambio allí. Génesis 6:6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre ¿qué? Sobre la tierra, porque se le partió ¿qué? El corazón. Si usted lee todo el capítulo de Génesis 6, se da cuenta que después de que Adán y Eva habían desobedecido y empieza a poblarse con la humanidad, dice que el pensamiento del ser humano en ese tiempo era hacer ¿qué? Lo malo. Era de continuo hacer ¿qué? El mal. Y por eso el Señor, cuando mira a la multitud, dice: no. ¿Sintió qué? Un dolor. Y hay esa expresión: me arrepiento de haber hecho ¿qué? A la humanidad. Oiga, Dios diciendo eso. O sea, sentía dolor también al ver de que su propia creación se había alejado de lo más importante que era de Él. Pensemos, ¿será que hoy en día la gente está haciendo eso? ¿La humanidad está así? Hermanos, sí. Mire, de continuo está el querer hacer lo malo, mas no lo bueno. En estos días vamos a estudiar algo donde hay personas que tienen un arrepentimiento, pero es circunstancial, es de acuerdo a lo que vive, el momento. Por ejemplo, recordemos, 2020,
marzo de 2020, el 16, ¿cuándo fue que empezó el aislamiento? El 16 de 19 fue, bueno, en marzo, algo así. Y empezó el terror para toda la humanidad porque nadie pensaba que eso iba a ser algo mundial, o sea, que el mundo se paralizara, eso nadie pensó. Y ahí sí muchos, no, yo me arrepiento, hasta todos decían la ira de Dios, uy, no, se va a acabar el mundo y tal cosa. Entonces muchos atendieron al arrepentimiento y se volvieron a Dios, sí. Pero como ya todo está como entre comillas un poquito normalizado, aunque está el COVID todavía, ¿cierto? Entonces muchos se relajan. Entonces se arrepienten ¿qué? Circunstancialmente. O en momentos de dolor. Cuando viene la enfermedad, cuando vienen malas noticias, cuando viene algo terrible, cuando tocan algo que más nos duele, sea, no sé, un familiar, un ser querido, sea lo material, porque a algunos eso los afecta mucho. En fin, entonces en ese momento ahí sí, Señor, ten misericordia, y nos humillamos y pedimos perdón y escuche, hasta Dios nos perdona. Pero después, como dice una canción por ahí popular, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Hermanos, bueno, eso pasa en otro lado, pero eso, hermanos, es tremendo. Entonces, es triste porque hoy en día, en vez de todas las circunstancias que estamos viendo alrededor, mire, ayer o antier hubo un terremoto y parte de un tsunami por allá en Turquía, hermanos. Nosotros no estamos diciendo que eso pueda pasar por acá, un terremoto, cosas como esas. ¿Sí? O sea, la misma naturaleza está avisando de que, hermanos, tenemos que entregarnos al Señor. Y Dios mismo permite tal vez esas cosas también para que nos volvamos a Él. Pero no, y Dios dice que miró, dice, y lamentó haber creado al ser humano porque el pensamiento de ellos, hay otra versión que dice así, era el continuo hacer ¿qué? El mal. Hoy, pleno siglo XXI, año 2020, la gente sigue así. Y aún dentro del pueblo cristiano, muchos prefieren más bien echar para atrás. Entonces pregunto, ¿será que necesitamos hacer ese llamado al arrepentimiento? Sí. Y que nosotros seamos los primeros en decirle, Señor, yo necesito volverme a ti. Mire otro ejemplo donde el Señor también actúa, donde Él siente dolor, pesar por lo que estaba pasando. Éxodo 32:14. Éxodo 32:14 dice: entonces el Señor cambió de parecer, o sea, cambió de parecer en ese momento en cuanto al terrible desastre con que habían amenazado destruir a su pueblo. Oiga, ¿el Señor cambió de qué? De parecer. Hay algo que vemos allí, si usted lee, Dios le molestó algo que hizo el pueblo. Y fue cuando empezaron a construir a fundir ese becerro de oro. Y empezaron a adorarlo. Ah, no, Moisés se quedó por allá, se demora. Entonces, hagamos un Dios para nosotros. Y eso fue algo que le molestó al Señor, ¿sí? Y ahí donde entonces Moisés vuelve a Dios y le dice, Señor, recuérdate que ese es tu pueblo. Entonces, por eso después dice Dios, bueno, como que voy a cambiar de parecer. Pero el Señor les molestó tanto eso, porque estaban creando una imagen. Cuando el Señor les había dicho, dice, no harás imagen que fuera de mí, ¿cierto? Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo, el Señor, soy uno, yo soy el único. Y Dios le molestó eso. O sea que a veces los seres humanos somos tan, perdón lo digo así, hasta tan tercos, tan resabiados que a veces hasta provocamos a veces el enojo de Dios voluntariamente. Hacemos cosas que, hombre, Dios no nos consume por su misericordia. Porque algo que le molesta a Dios es la idolatría. Y recordemos que la idolatría no es solamente yo tener una imagen y ponerla allí, sino es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios, ¿sí? Entonces yo puedo darle lugar a otra cosa antes que Dios, como por ejemplo a una persona, a un carro, a un instrumento, fútbol, algo que me apasione, le doy el primer lugar a eso, el trabajo. Bueno, un ser querido. A veces hay personas que es que yo adoro a esta persona y yo no sé qué sería de mí si esa persona no está ahí. Uy, porque le está dando el primer lugar a eso mientras que Dios está siendo desplazado. Entonces Dios le molestó eso y eso le pasó al pueblo de Israel. Y otro texto, Jeremías 18:8. Jeremías 18:8 dice: pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos
Entonces no la destruiré como lo había que planeado. O sea, ya Dios tenía destinado algo, era que los iba a destruir. Jeremías 18:8. Pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que habían amenazado destruir ¿a quién? A su pueblo. Eso lo dice también allí. Entonces, hermanos, ¿qué vemos? Allí Dios cambió de parecer, porque vi un cambio de actitud ¿en quién? En el pueblo. Entonces aquí vemos algo, es que Dios tiene una ley incambiable y es que Él es misericordioso, pero escuchen, para aquellos que lo aman y lo obedecen. ¿Sí o no? O sea, Dios actúa con misericordia a aquellos que realmente quieren hacer su voluntad, quieren acercarse a Él, se arrepienten de corazón. Entonces Dios aparta su ¿qué? Su ira, porque eso pasó ahí en Jeremías 18:8. Entonces el Señor apartó lo que había planeado para ellos, que era destruirlos, ¿sí? Entonces vemos de que hay cosas que pueden mover la mano de Dios también. Miren, ¿usted no cree que si nos metiéramos más con el Señor, Dios no haría más cosas en nuestra sociedad? Claro. Que si realmente viera en otros un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de manera de pensar, seguro, porque eso contagia a otros. Van a ver, yo quiero lo que tienen esas personas. ¿Y qué tienen? A Dios. Entonces Dios genera eso. Entonces, pero Dios extiende esa misericordia para aquellos que le amamos y le obedecemos. Pero escuche, su juicio viene a aquellos, para aquellos que le desobedecen. O sea, hay juicio también. Un pueblo que es terco, rebelde, hermanos, no se impresiona de que un momento a otro llegue el juicio sobre el pueblo. Entonces, aquí hay algo, y es que Dios no niega de que Él siente dolor también, y que en cierto momento cambió de parecer frente a algo, pero lo hizo ¿por qué? Por amor. Y muchas veces lo hizo también porque tenía que tomar medidas allí. Recordemos que la Biblia dice, Dios al que ama, ¿qué? Lo corrige, lo disciplina. Entonces vemos que Dios allí nos enseña esto. Entonces miremos algo importantísimo dentro de este punto, acerca de que la Biblia reconoce el arrepentimiento tanto de Dios como de ¿quién? Como del hombre. Entonces, en Romanos 11, 20, 23, Romanos 11, 20, versículo 20 al 23. Perdón que hoy les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente porque me gusta como dice aquí estas expresiones. Romanos 11, 20 al 23 dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues, mire lo que dice el 21. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es ¿qué? Severo, dice en esta versión, dice, es severo con los que obedecen, pero es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues ¿qué? Confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás ¿qué? Arrancado por completo. Y el 23 dice, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, mira lo que dice, volverá a ser ¿qué? Injertado. Y mire cómo termina, pues Dios tiene poder para volver a injertar el árbol, ¿sí? Y mire que Dios le está dando ese mensaje ¿a quién? Al pueblo de Israel. Le decía, mire, si ustedes se arrepienten, van a volver a ser un pueblo ¿qué? De bendición, ¿sí? Entonces lo mismo pasa para nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él, nos arrepentimos, entonces el Señor va a ser bondadoso. Entonces, ¿qué vemos allí? Cualquiera de esas actitudes que Dios asuma es determinación, en este caso del hombre, depende de usted y yo. Queremos ver la justicia de Dios, queremos ver el poder de Dios, queremos ver Dios obrando en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Depende de quién? De nosotros. A veces hay cosas que pasan por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, y ahí donde Dios dice, listo, ahí toca, como dice en Romanos 1, los entregó a su necio corazón, a su entendimiento entenebrecido y todo aquello. Y hay otro caso, cuando una persona decepciona a Dios y no se arrepiente, vemos algo que Dios le molesta. Por ejemplo, hay un ejemplo de Saúl.
en primer libro de Samuel 15:11. Vamos a leer estos versículos. Y yo creo que este tema continuará porque se nos ha ido el tiempo. Pero mire lo que dice primera de Samuel 15:11. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y al oír Samuel se convirtió tanto que clamó, dice, y al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. ¿Qué dijo el Señor ahí? Lamentaba haber puesto haber puesto a Saúl como ¿qué? Como el rey. ¿Por qué? Porque se había rebelado contra Dios, había desobedecido. Entonces, cuando una persona decepciona a Dios, Dios se arrepiente y alerta tanto su actitud como su acción en relación con esa persona. O sea, el Señor le molestó. Un hombre que al principio empezó como que bien, pero después de que desobedeció, se rebeló y al Señor le molestó, y por eso lamento haber puesto como rey a Saúl. ¿Usted no ha visto ese tipo de personas que dicen, yo prometo que voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto y lo otro, y promesas y promesas? O cuando viene como, por ejemplo, hay un problema entre familia, entonces, no, yo le prometo que voy a cambiar y todo eso, y al principio, eso es una mansa paloma. Como que con el tiempo se olvida eso y vuelve otra vez a sus viejas ¿qué? Andanzas. ¿Qué es eso? ¿Fue un arrepentimiento verdadero o qué fue eso? Eso podríamos decir más bien como un remordimiento, que es algo que hay que saber identificar. Hay gente que siente remordimiento más no un arrepentimiento genuino, porque no cambian, no se alejan, vuelven otra vez a lo mismo. Y Saúl empezó bien, pero empezó a desobedecer al Señor y eso a Dios le molestó, y por eso dice, no más, no lo quiero tener allí. Mira lo que dice el versículo 23 de ese mismo capítulo, primer libro de Samuel 15, versículo 23, dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Mire Dios cómo comparaba la desobediencia, compara la desobediencia o la rebeldía. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto ¿a quién? A ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como ¿qué? Como rey. Oiga, qué triste que uno le diga, no, yo ya no. Y hay personas que tienen que decirle así, no, ya no más. Usted ha prometido mucho y no, o sea, yo no. Entonces ahí es donde le dicen, no, ya aquí, le cortan los servicios, no más. Ya, ¿cierto? Es que usted sigue igual. Entonces, mire, por eso hay un texto que dice, Dios ha sido paciente y lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. Y por eso leíamos el texto al iniciar. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. O sea, Dios ha pasado por alto muchas cosas en nosotros, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque ha sido paciente, ha sido lento para la ira. Entonces, ¿qué espera Dios? Que nosotros nos arrepintamos. Entonces, que esta actitud dependa de usted y yo. O sea, ya Dios está dispuesto a ofrecernos su misericordia, su favor, su amor, su salvación. Pero hagamos nuestra parte. Que podamos poner nuestra parte diciéndole, Señor, yo necesito dejar esto, yo necesito cambiar, yo necesito ser esa persona que tú quieres que yo sea. Vamos a orar al Señor. Entre 8 días vamos a ver el segundo punto de este tema, un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar. ¿Cuántos queremos cambiar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque hoy, Señor, tú nos estás haciendo un llamado a todos como iglesia y a la humanidad y los que nos están viendo, Señor. Yo te ruego que tú, Señor, seas propicio y tengas misericordia de nosotros. Soy el primero en decirte, perdóname, perdónanos, Señor. Que podamos cambiar todo lo que hay allí en nuestra vida que no te agrada. Dígale, Señor, yo necesito dejar aquellas malas actitudes, comportamientos, pensamientos que no son agradables delante de tus ojos. Señor, dígale, perdóname. Allí internamente, dígale, Señor, yo necesito dejar este pecado. Si usted está luchando con algo, dígale, Señor, yo necesito dejar de mí
estos malos pensamientos. Yo necesito dejar de mí todas estas cosas que hacen de que yo no sea esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te ruego que nos ayudes, que como iglesia podamos reflejarte a ti a través de nuestras acciones. Señor, perdónanos si hemos sido tropiezos para otros, Señor. Si tal vez con nuestras palabras hemos dado mal testimonio, con nuestros comportamientos, Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes. Por favor, ten misericordia y ayúdanos. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y te ruego, Dios, que nos levantes en medio de este tiempo. Dígale, Señor, gracias por tu Hijo Jesús, por morir en la cruz por mis pecados y por darme la salvación, la vida eterna. Señor, en esta hora te damos toda la gloria, te damos todo el honor, Señor, y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Y usted que está enfermo, dígale, en el nombre de Jesús, yo creo que tú eres mi sanador, yo creo que tú eres mi libertador. Yo creo, Señor, que tú puedes ayudarme en medio de este tiempo, Señor. Padre, gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Se fue muy rápido el tiempo, hermanos. A mí se me fue muy rápido. Dios les bendiga. Qué bueno verlos todos aquí juiciositos. Qué bueno que estemos acá. Bienvenidos. Mira que está a su lado, salúdelos desde aquí antes de salir para que no haga taco allá atrás. Entonces de una vez me alegra verlo. Qué bueno verlos acá. Dios les bendiga. Y después vamos saliendo uno por uno. Muchas gracias, hermanos. Recuerden que el centro evangelístico es tu casa. ¿Qué? Mi casa, nuestra casa. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Chao, chao. Y bendiciones para todos los que están allí conectados. Bendiciones. Chao, chao. Hola, bienvenido a la iglesia Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son nuestros anuncios. Dios ama y bendice al dador alegre. Si deseas aportar voluntariamente, comunícate al 311-7636-228 o a través de nuestras redes sociales. Los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana te invitamos a orar con nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar tu día. Adoremos juntos al Señor. Los esperamos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra transmisión semanal. Y los domingos a las 9 de la mañana nuestro servicio dominical. Únete a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Los jueves a las 7 de la noche tendremos nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace a tu pastor o líder. Te esperamos. Y los sábados, reunión juvenil de adolescentes y preadolescentes a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de comunión y crecimiento espiritual. Centro Evangelístico Cartago, apasionado